Listo, creo que estamos. Estamos viendo mi presentación básicamente de lo que es Angular, con una diapositiva. Sí, ingeniero. Listo. Vamos a empezar esta primera parte. Sí, el día de hoy vamos a trabajar un poquito en la introducción, conocer un poco de lo que termina siendo Angular, eh, diferenciándolo de otras soluciones que tenemos para el desarrollo, pues, de aplicaciones, digámoslo así, enriquecidas a nivel de lo que son aplicaciones web, ¿sí? Vamos a empezar viendo una introducción, luego conocer un poquito lo que es la herramienta, el ambiente, la estructura de un proyecto y empezar a trabajar ya sobre lo que fuera un proyecto, aprendiendo un poco de este framework, un poco de cómo interactuar, con lo que es Angular, cómo interactuar o cómo crear la parte de componentes de vista, cómo interactuar con esos componentes, cómo comunicar diferentes interfaces, ¿sí? Cómo manejar variables, cómo manejar formularios, ¿sí? Una primera parte de lo que termina siendo Angular. Y luego, pues bueno, en las siguientes dos sesiones que vamos a trabajar, pues están relacionados ya a elevar estos primeros conocimientos, a crear una aplicación un poquito más elaborado, soportados por lo que es otra plataforma bastante importante que se conoce como Firebase. Viendo esta parte de Firebase en una segunda instancia y en una tercera instancia, pues manejar otro tipo de componentes relacionados a la seguridad, entre otros. Para la final nosotros tener en estos 3 días, pues una primera versión de lo que fuera una aplicacióncita bastante, digamos, completa en la medida de lo que podemos trabajar. Esto como una pequeña presentación de lo que vamos a buscar dentro de estas 3 sesiones de trabajo como tal. Empezamos un poquito con lo que fuera Angular o la introducción a lo que es Angular eh, como tal. ¿Sí? Vemos aquí una primera diapositiva que básicamente hace referencia un poco a lo que es el concepto, por decirlo de esta manera. ¿Qué nos dice que es Angular? ¿Sí? Y aquí vamos a diferenciar de otras soluciones que encontramos en el mercado y lo vamos a destacar de alguna manera, ¿sí? Angular se conoce como un framework, ¿sí? Para aplicaciones web desarrollado en TypeScript. ¿Qué termina siendo TypeScript a la final? Es como que veámoslo nosotros como una evolución de JavaScript. ¿Qué termina siendo JavaScript o qué es JavaScript? ¿No es cierto? A veces lo podemos relacionar nosotros a Java, por decirlo así, pero realmente son diferentes, pero a la final es un lenguaje de programación que está dentro de los estándares web como tal y que funciona a nivel del cliente, a nivel de nuestro navegador, ¿sí? Entonces, Angular termina siendo el framework, ¿sí? Para crear aplicaciones web que utiliza o que tiene por detrás básicamente JavaScript como lenguaje base de programación, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Angular también, y una de las características bastante importantes, que es de código abierto, ¿sí? Digámoslo así, una solución open source, una solución libre, ¿sí? No estoy pegado, no estoy sometido a algún tipo de licenciamiento, lo cual también le da mayor versatilidad, mayor alcance en las soluciones que nosotros podamos hacer. Pues y bueno, algo importante también, a que es mantenido por Google. Todos sabemos quién es Google y el potencial de alguna manera que tiene Google como tal. Este framework lo utilizamos para crear y mantener las aplicaciones web, ¿sí? De un tipo muy especial, las aplicaciones SPA o aplicaciones single page application, perdón, ¿no es cierto? Que como su nombre lo dice, eh, va a concebirse como una aplicación, como una solución en una sola página, ¿sí? Básicamente, ¿cómo funciona este SPA o qué termina siendo este SPA? ¿Sí? Nos dice que nuestra aplicación, que se desarrolle básicamente en este Angular, se va a construir como una sola página web. ¿Sí? El momento que se carga el navegador, básicamente es como que se cargara toda la aplicación, ¿sí? A nivel del cliente y luego empieza a interactuar
desde esta página, mostrándome lo que necesito en su momento, ocultando otras cosas, ¿sí? En función ya de cómo se estructure la aplicación. ¿Qué ventaja yo tengo aquí? Por un lado, pues lo que es el rendimiento. Al nosotros tener una carga inicial y luego simplemente interactuar, el rendimiento de la aplicación termina siendo mucho más óptimo, digámoslo de alguna manera, o mayor, porque estamos trabajando solo a nivel local, lo podemos decir de alguna manera. Y esta simple página lo que básicamente va es modificando un poco los contenidos en función de la lógica que se pueda poner en su momento. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir de la parte de Angular? ¿Sí? Como le decíamos en la primera parte, es un framework que nosotros concebimos como un framework. Framework lo podemos ver como una plataforma, como un entorno, como un ambiente, ¿sí? Que tiene una orientación a cómo se tienen que hacer las cosas, ¿sí? Entonces, Angular es un framework que me da unas pautas de cómo yo crear una aplicación partiendo desde buenas prácticas, por decirlo de alguna manera. Me da las pautas de cómo crear la aplicación, me orienta a cómo crear la aplicación, obviamente algo ya mucho más robusto, y adicionalmente en la palabra de framework también lo vemos como un entorno, ¿sí? Compuesto por múltiples herramientas que facilitan mucho el desarrollo o la programación que yo pueda hacer. Y esto lo diferencia de algunas otras soluciones que ustedes habrán escuchado, como lo que es Reactive y lo que termina siendo Vue, entre las principales soluciones para trabajar al lado de frontend, que también podemos decir de Angular, justo lo acabé de decir, ¿sí? Es una herramienta que se orienta a lo que es el trabajo a nivel de la vista o el frontend que lo llamamos dentro de lo que es una solución o una aplicación web. Si esquematizamos o regresamos un poquito a la estructura del funcionamiento de las aplicaciones que están generalmente corriendo bajo un navegador web, se constituye de dos partes, un frontend y un backend, ¿no es cierto? Que, digámoslo de alguna manera, tengo la parte de la vista y luego tengo, por otro lado, la parte del servidor, ¿sí? Donde generalmente orientamos nosotros la lógica y en cambio, pues en el frontend orientamos un poco la presentación, la interacción con el usuario. Entonces, Angular es básicamente una herramienta, es una plataforma, una solución que se orienta a esta parte de la arquitectura de lo que fuera una aplicación, ¿sí? ¿Qué se puede hacer también con Angular? Además del frontend, pues obviamente me posibilita también ponerle lógica y de alguna manera hacerle que interactúe a nivel de ya una solución simple, por decirlo así, con un concepto adicional que se conoce como PWA o Progress Web Application, ¿sí? Que deja de lado un poquito esto de lo que termina siendo el backend, ¿sí? ¿Qué ventajas nosotros tenemos dentro de lo que es Angular? Una de las primeras ventajas, lo que ya mencionamos en un momento, la velocidad del rendimiento desde el concepto del SPA o del Single Page Application, ¿no es cierto? Donde tengo una sola página que básicamente es la que contiene todo y esa es la que se carga inicialmente y luego sobre esa va interactuando, se va desarrollando, van variando lo que fuera los contenidos de la aplicación. Otra característica bastante importante de Angular es que mejora la productividad, facilita el desarrollo, ¿sí? Básicamente, esto en relación ¿a qué? A las múltiples herramientas que incluye Angular, ¿sí? Básicamente tiene un concepto de
tener mucho código ya desarrollado y facilitarme a mí como desarrollador, como programador, la construcción de una aplicación. Él asume muchas de las funciones que se necesitaría para al final tener una solución, una aplicación, pues, digamos, de una característica importante en relación a lo que fuera calidad, a lo que fuera rendimiento, entre otras cosas. Entonces, en función de esta estructura, pues, nos facilita un poquito esto de la mayor productividad y facilidad en el desarrollo. ¿Gracias a qué? Pues al contenido, a los módulos, a los componentes, a las librerías, a las herramientas que vienen incluidas, que asumen mucho del desarrollo que se entendería en toda una solución de las que vamos nosotros a trabajar, ¿sí? ¿Qué otra ventaja también nosotros tenemos dentro de Angular? ¿Sí? Es que es como que es el soporte base para algún otro tipo de soluciones. Por ejemplo, lo que es Ionic, ¿sí? No sé si han escuchado por decir lo que es Ionic. Ionic es una plataforma para el desarrollo de aplicaciones móviles desde la perspectiva de híbrida, ¿sí? A la final termina siendo Ionic una solución en la que yo puedo desarrollar mi aplicación y la puedo exportar, digamos, entre comillas, o la puedo llevar para que funcione sobre iOS, o la puedo llevar para que funcione sobre Android, o la puedo llevar para que funcione sobre Windows, ¿sí? Que me da como esta versatilidad en lo que fuera aplicaciones móviles, pero por detrás, ¿qué es lo que tiene? Angular. Y así pues algunas otras orientaciones que tenemos. También, ¿qué característica tiene? Pues tiene una vinculación, entre comillas, digamos, nativa Angular entre lo que es Firebase, que les decía que era Firebase, una plataforma desarrollada igualmente por Google para facilitar el despliegue y desarrollo de aplicaciones móviles, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta tal vez hasta ahí. No, parece que no, en el chat no hay. Listo, creo que no. Entonces vamos a seguir avanzando un poquito. Vimos a la final qué es lo que es Angular básicamente, qué ventajas tiene, qué vinculación con otras herramientas tiene. Aquí igualmente de eso mismo que hablamos en su momento, pues podemos ver en esta diapositiva, en este gráfico que me robé un poquito del internet, que ilustra bastante lo que es framework, ¿sí? Como les decía en su momento, volvemos un poquito a repetir lo que teníamos, lo que mencionamos, es un marco de trabajo, ¿sí? Framework es, digamos, la forma, la guía de cómo desarrollar las cosas junto a los componentes o herramientas que tiene, ¿sí? ¿En qué está basado? Basado en TypeScript. ¿Y TypeScript qué es a la final? Es, digamos, entre comillas, una evolución de lo que es JavaScript, ¿sí? Por detrás, a la final, TypeScript tiene JavaScript. Entonces, yo puedo decir que Angular es un framework JavaScript, ¿sí? Que ya por facilidad, por optimización de código y todo, implementa directamente lo que fuera TypeScript, ¿sí? ¿Qué más también tenemos que nos permite? Pues crear aplicaciones web, lo que ya mencionamos hace un momento, y está creado, mantenido, desarrollado por lo que es Google. Característica también que le da bastante, digamos así, potencialidad y confianza a las empresas, sobre todo, que optan por lo que es Angular para integración dentro de sus soluciones, principalmente desde lo que es el frontend. Una de las características que nosotros tenemos dentro de Angular por el mismo Google o soportado desde el Google es la actualización. Generalmente cada 6 meses Angular está sacando una nueva versión o nuevas funcionalidades o nuevas características, ¿sí? Que nos da confianza en relación a que no es un trabajo que se deja de lado y en algún momento vaya a dejar de funcionar la aplicación si es que yo oriento o me oriento por esta solución. Algo que nosotros ya en el desarrollo, por donde nos desenvolvemos, es algo que debemos valorar mucho, ¿sí?
a veces encontramos en el internet o empiezan a salir soluciones, digamos así, muy llamativas o que parece que fuera muy sencillo el desarrollo ahí, pero puede que realmente sean nuevas, todavía no tengo una comunidad bastante establecida, pase el tiempo y no se desarrolle esta comunidad y simplemente deje de ser trabajada, por ejemplo, esta solución. Lo que haría es que si yo opté en su momento por este desarrollo, pues se quede obsoleto, ¿no? Porque ya no hay una comunidad que lo pueda respaldar. En el caso de Angular, pues básicamente no, soportados principalmente por lo que es Google como tal. Podemos decir que es de un fácil y rápido aprendizaje, tiene una curva de aprendizaje bastante interesante, pero es una curva de aprendizaje mayor a otras soluciones como Reactive y Vue que les mencionaba hace un momento y ya les voy a decir básicamente por qué. Angular podemos decir que es sencillo, ya vamos a ver en las prácticas que hagamos que es bastante sencillo, pero su curva de aprendizaje, su tiempo de aprendizaje es importante. No podemos decir que es largo, pero tampoco podemos decir que es corto o pequeño. Es una curva de aprendizaje, un tiempo de aprendizaje bastante importante y considerable, pero no por lo que es difícil, sino más bien por todo lo que hay por detrás de este framework como tal. Tenemos una documentación bastante importante, ¿sí? Que en cualquier momento podemos tomarla y guiarnos de ahí. Este Angular, como les decía hace un momento, incluye un conjunto de herramientas, básicamente las que tenemos aquí, ¿sí? Que dan una versatilidad a la solución que yo pueda hacer. Y aquí también es donde se va a diferenciar de las otras soluciones, ¿sí? Angular, como les decía, es un framework que tiene muchas herramientas que le dan todo el soporte a la solución que yo pueda tener, ¿sí? Dentro de las principales herramientas que son parte de Angular, tenemos la parte de los formularios, es la mejor forma, por decirlo de alguna manera, en las soluciones que existen actualmente para trabajar con datos dentro de lo que es mi aplicación. Tiene una herramienta o una alternativa para irme a lo que es PWA, Progress Web Application, que son este tipo de aplicaciones, ¿sí? Son aplicaciones, veámosle, con un contexto de que es algo que puede funcionar como si fuera local a nivel de un computador, por decirlo de esta manera, o de un dispositivo, sea móvil. En el contexto inicial, cuando nosotros estamos usando una aplicación, y lo que vamos a ver también en estos días, ¿yo qué hago a la final? Utilizo mi navegador, pongo la dirección, ¿no es cierto? Y accedo de alguna manera a ese servidor, me bajo los datos y empiezo a interactuar. Trabajo hoy, vengo el día de mañana, quiero volver a utilizar nuevamente, tengo que entrar al navegador, poner la dirección y nuevamente, obviamente, cargarme todo ese contenido, siempre consultando del servidor. Cuando vamos a una solución de tipo PWA, ¿sí? Varía este concepto, ¿sí? Pues yo puedo crear una aplicación que se puede empaquetar y como que la pueda instalar localmente dentro de mi computador sin necesidad yo, en cambio de ahora, de requerir o solicitar a un servidor, ¿sí? Y así puedo hacer como algo a nivel de aplicaciones móviles como más nativo, como que se podría concebir como que es una app dentro de mi dispositivo. Tiene otras herramientas como la parte de la comunicación, por ejemplo, con servicios web por medio de HTTP, tiene la parte de la navegación con lo que son routers, tiene un conjunto de elementos para poder interactuar con los datos que se gestionan y bueno, algunas otras cosas más que un poquito las tenemos nosotros aquí. Entonces termina siendo un ambiente bastante importante para desarrollar una solución. Y estos componentes son a su vez los que absorben digamos, funcionalidades que se requieren de una aplicación empresarial, digámoslo de alguna manera, en lo que fuera una solución. Absorbe
este framework y a mí me deja como que solo para encargarme con la parte de la lógica. Por eso también decíamos que mejoraba mucho la productividad, porque el tiempo de desarrollo para una aplicación web se disminuye al dejar que básicamente Angular o este framework se encargue de esos componentes, ¿sí? Esto un poquito viendo lo que es Angular. Les mencionaba hace un momento, ya les hablé de lo que era Reactive, de lo que es Vue, muchos hemos visto, tal vez algunos hayan experimentado con Reactive y con Vue, de casos con estudiantes mismos, algunos, por ejemplo, en proyectos de titulación que se han hecho, pues se han ido por Reactive o se han ido por Vue, sí, un poquito a nivel de empresa también, a veces contacto con personas que se manejan más en Vue, se manejan más en Reactive, porque muchas veces dicen que es más sencillo, ¿sí? Que es más rápido el desarrollo dentro de estas soluciones, sea Reactive o sea Vue, ¿sí? Podemos decir de alguna manera que sí, que termina siendo más rápido hacer algo en Reactive, hacer algo en Vue es mucho más rápido, digamos, entre comillas, más intuitivo, ¿sí? Por eso a veces opto yo por irme por ahí, porque como que me demoro menos en sacar una pantalla, por ejemplo, o algún productito dentro de estas soluciones, ¿sí? Pero llega un punto donde se limitan, ¿sí? Y ahí es donde realmente viene el valor de lo que es Angular. Mencionábamos hace un momento que Angular tiene una curva de aprendizaje considerable. Reactive y Vue tienen una curva de aprendizaje más corta, por decirlo así, pero es más bien por la extensión o la complejidad que hay dentro de estas soluciones. Nosotros Angular podemos decir que es un framework, ya habíamos visto que era un framework, era la parte de la orientación, la parte dogmática de cómo crear las aplicaciones y tiene un conjunto de herramientas Reactive. En cambio, no podemos decir que es un framework, que es simplemente una librería que yo puedo utilizar y que se orienta más a la parte de crear los componentes o crear la solución de la vista, ¿sí? Pero le faltan algunos otros componentes que yo tengo como que añadirlos de otras herramientas o tengo que ver la forma de cómo yo poderle integrar para que mi solución realmente pueda ser una de tipo empresarial. De la misma manera, Vue también es una solución, ¿sí? Una librería, ¿sí? Que se orienta y se pega mucho solo a la parte de lo que es la vista. Y, por ejemplo, para lo que es navegación, se soporta de otro motor más, de otro componente más para poder yo construir a la final una solución ya de tipo empresarial, ¿sí? Aquí en Vue, por ejemplo, tenemos MOOC.js, perdón, que él ya puede decirse que es un framework. Y este MOOC.js, visto entre comillas como la palabra framework, tiene en uno de sus componentes Vue.js. En cambio, Angular es el framework como tal y tiene un conjunto de herramientas. ¿Qué otras características tenemos aquí? Bueno, Angular, como decíamos, que era un framework, tiene una orientación a cómo desarrollar las cosas, ¿sí? Su aprendizaje no es que se lo puede llevar tan fácil cuando quisiera experimentar, por ejemplo, con Reactive, no porque manejo Angular, se me va a hacer fácil manejar Reactive, ¿sí? Pero es, digámoslo así, más transportable su paradigma, su organización, su estructura para llegar a otras soluciones, sea en Reactive o sea en Vue, ¿sí? Es decir, si yo aprendo Angular, es más fácil que en su momento pueda llegar a Reactive o a Vue
que en cambio si yo aprendo React y quiera llegar a Angular en su momento, ¿sí? Esto un poquito a tenerlo en cuenta. La diferencia clara, el uno es un framework, el otro son simplemente librerías. Y Angular tiene muchas librerías. Es como que Angular podría tener una de estas. Obviamente son comunidades diferentes y pues bueno, a tener en cuenta eso. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí. Resumiendo un poquito de esto, básicamente Angular termina siendo una solución para trabajar en la parte de la vista de una aplicación empresarial. A nivel de empresas está actualmente bastante usado, digamos que es el más fuerte de los más potentes, ¿sí? Y claramente, como les decía, el uno es un framework, todo un entorno, los otros simplemente son librerías, que si a estos otros yo les quisiera hacer que lleguen a una aplicación empresarial, necesitaría agregar otros componentes más o otras librerías más, lo que termina a la final complicándome el desarrollo. ¿Sí? Listo. Es un poquito desde la parte introductoria. Tenemos claramente lo que es Angular y qué es lo que está orientado. Orientado en sí a lo que fuera crear aplicaciones a nivel de la vista. Vamos a iniciar ya experimentando un poquito, conociendo un poco de lo que es la estructura, ¿sí? Tengo aquí dos formas en las que nosotros podemos empezar a trabajar, ¿sí? Existe esta herramienta de StackBlitz sobre la que se puede, digamos así, es un entorno web de algunos lenguajes de programación. El segundo link que tenemos, ya les voy a compartir en el chat, en cambio hace relación a un código de Angular, por decir así, de un proyectito Angular, sobre el que yo puedo ir trabajando, pero desde un entorno web. Cuando utilizamos generalmente StackBlitz, bueno, hay otras soluciones también en el mismo contexto, cuando estamos haciendo testeos o cuando queremos probar ciertas funcionalidades, o en este caso en un ambiente de aprendizaje, ¿cierto? De un tipo aprendizaje inicial. Otra forma que tenemos, y que es la que vamos luego a llegar, es una instalación ya local, por decirlo así, que es tener mi entorno de desarrollo dentro de mi computador. Para tener mi entorno de desarrollo, ¿qué es lo que vamos a utilizar? ¿O qué es lo que necesitamos nosotros instalar? Básicamente el Node.js, ¿sí? Instalar la parte de Git para lo que es manejo de repositorios, ¿sí? Viene ya de alguna manera el proyecto cuando se crea en Angular pegado a lo que es un repositorio Git. Si yo no lo tengo, me va a decir que necesito tener el Git instalado porque él tiene que trabajar bajo este gestor de versiones. Luego instalamos lo que es Angular, básicamente el Angular, lo que termina siendo el cliente Angular, ¿sí? Que es el que va a gestionar el conjunto de librerías que fueran parte de este framework. Otro software que también necesitamos es el VS Code, entre una de las soluciones, digamos así, de los IDEs, bastante versátiles para manejar pues algunos lenguajes de programación y entre esos lo que fuera TypeScript y sobre ese lo que es Angular, ¿sí? Listo, vamos a empezar un poquito por aquí. Denme un segundo que les voy a pasar estos links que tengo aquí. No sé si les llego al chat. Sí, Sí, ingeniero. Ya, voy a compartirles esta parte. Este es el StackBlitz,
Sí, como les decía, es a la final un ambiente, un entorno para poder desarrollar, digamos así, soluciones, poder testear, poder probar ciertos framework, orienta o tiene todo su lógica, su funcionamiento posible desde el navegador. Aquí tenemos diferentes lenguajes, el mismo Vue que les decía en su momento, eh, la parte de Reactive, ¿sí? Por ejemplo, el Node.js como JavaScript a nivel de servidor, JavaScript como tal, un proyectito simplemente donde pueda yo testear este código y bueno, otros más. Vamos a empezar nosotros haciendo clic en Angular. Aquí les pediría que vayamos haciendo en conjunto, ¿sí? Lleguemos y abramos esta primera parte, ¿sí? Veamos que lo tengamos todo. Lo tenemos todos. Lo que vemos nosotros aquí es lo que nos vamos a encontrar básicamente dentro de un proyecto Angular cuando ya lo tengamos localmente. Hay unos archivos que como que no se ven directamente aquí. Sí, ya en un proyecto local va a haber otros que podemos encontrar. Pero la estructura base de un proyecto Angular es la que tenemos nosotros acá. Dentro de un proyecto Angular, ¿qué es lo que voy a tener? Una carpeta del código fuente, básicamente este src, donde va a estar el código, las librerías, las dependencias, perdón, no, me confundí, va a estar básicamente el código de mi proyecto, de mi solución, de mi aplicación, va a estar también digamos así, y va a contener imágenes o recursos que sean parte de mi aplicación, imágenes, videos, audios, librerías dentro del punto de vista de código, ¿sí? Que sean parte del proyecto. Adicionalmente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Estos tres archivitos que nosotros vemos aquí. El primer Angular, JSON, que es el que estamos viendo en este momento, lo que tiene es las configuraciones, digámoslo así, de despliegue de la aplicación. ¿Sí? ¿Cómo se va a ensamblar la aplicación? ¿Sí? ¿Cuáles son los archivos desde los que él se va a alimentar, por decirlo de alguna manera? ¿Sí? De qué archivos va a leer, ¿sí? Dónde están las librerías TypeScript que lo van a soportar, ¿sí? Por ejemplo, recursos como la parte del icono de la paginita web, de dónde lo va a sacar, esto para que en el caso de que yo necesite, pues cambiar, referir a otro, simplemente venga acá y cambie, ¿no? Para que el momento que se despliegue o se ensamble la aplicación, al momento de compilar, al momento que se vaya a desplegar, pues lea esta información y a partir de eso trabaje, ¿no? Tengo esa parte del favicon, que es el iconito a nivel de aplicación. Por ejemplo, si ustedes ven en este rato de Angular, este como rayo es un favicon para esta aplicación. Yo le puedo definir uno para mi página. Tengo la parte de los estilos, ¿sí? Recordemos que los estándares que se manejan a nivel de lo que es web son básicamente HTML, son JavaScript, ¿no es cierto? HTML para lo que es el maquetado, los componentes que se ven al usuario. El JavaScript que refiere a la parte de la lógica, ¿sí? El lenguaje de programación por detrás que tendría la lógica de la solución que estoy trabajando, y el CSS
que refiere a la parte de la vista de una aplicación, bueno, los estilos, los colores, los tipos de letra, etcétera. Como tal, aquí estamos haciendo referencia a cuál es el archivito que va a tener los estilos que van a ser parte de mi solución. Aquí yo ya tengo uno definido, ¿sí? Si ven, a la final me dice que está en SRC, estilo CSS, entonces refiere aquí cuando se ensamble la aplicación, va a coger la referencia de ahí y obviamente si yo definí algún estilo aquí, pues lo va a tomar, ¿sí? Ya tiene configuraciones, como les decía, en relación al despliegue, cómo va a comportarse la aplicación el momento que lo mande a despliegue. Tengo dos formas, Angular luego vamos a ver que yo lo puedo mandar a correr en modo pruebas y puedo ver mucho más los logs de lo que de cómo está trabajando la aplicación. Voy a ver el código JavaScript de alguna manera abierto, sino ofuscado, que sí sucede en el caso de producción. ¿Por qué se hace un ofuscamiento del código? Pues obviamente si yo subo mi aplicación a un ambiente ya en producción, que es lo que se trata, de que el código como que se oculte, como ocultar mi lógica, y eso se refiere un poquito en estos parámetros de configuración que se tiene aquí. Cómo se comporte mi solución cuando corra a nivel de producción, cómo se comporte cuando corra a nivel de pruebas, sí, que son ya básicamente los valores por defecto. ¿Qué quiero que haga el momento que yo genero algún comando? Ya vamos a ver luego. Recuerden un ratito este SERP, ¿sí? Al final este SERP le dice qué es lo que quiero que haga cuando usted mande el comando SERP, ¿sí? Entre los diferentes que pueda haber. Básicamente aquí le dice cómo quiero que se compile por defecto, y si pongo algún comando más, cómo quiero que compile. En el caso de producción, pues hace una construcción utilizando los parámetros exterior. Otro tipo de comandos, ¿sí? En relación a el despliegue de esta aplicación, ¿sí? Y así pues podemos ver estas configuraciones. ¿Qué otro archivo también tenemos aquí? El Angular, ya decíamos, la parte de despliegue. Package.zoom, en cambio, la parte de las librerías que son parte de mi solución, ¿sí? Si ustedes ven aquí, estamos hablando de un Angular 14, ¿sí? Actualmente estamos en la versión de Angular 14. Vamos a trabajar nosotros sobre la 14 sin ningún problema, ¿sí? Tengo cuáles son las dependencias, qué versiones de las librerías diferentes que yo necesitaría voy a trabajar, ¿no es cierto? ¿Qué dependencias serían parte del proyecto de la solución que tendríamos? ¿Sí? Aquí se van a ir llenando las dependencias, las librerías que yo voy a usar dentro de mi proyecto. Yo instalo algo más, por ejemplo, cuando vaya a utilizar Firebase, se va a agregar una nueva dependencia, una nueva librería que se va a cargar aquí con la versión que yo estoy trabajando. Esto fuera como mi índice al momento de construir el proyecto, de compilar el proyecto, ¿no es cierto? En función de estas versiones. Podría darse el caso que, por ejemplo, actualmente estamos trabajando en la versión 14. Si yo quisiera, ya pasan meses, pasan años, por ejemplo, y hay la versión 15 o 16, ¿no es cierto? Yo quisiera ver si es que mi aplicación, que la hice en la 14, pues pueda correr en otra, ¿no? Y podría venir este archivo y hacer una actualización básicamente de los números. Claro está que los números que yo ponga aquí tienen que tener correspondencia con un número liberado. ¿Cómo funcionaría eso? Si yo cambio aquí alguna numeración, vuelvo a compilar, digámoslo de esta manera, forzando, por decirlo así, y el motor que tiene por detrás Angular como que se baja e integra las nuevas versiones y mi aplicación empieza a trabajar con esas nuevas versiones, ¿sí? Esto ya en su momento, pues ustedes podrán ir experimentando, haciendo cambios en función de lo que se requiera. Pero a la final aquí se ven las versiones de las librerías que usa. Puedo irme hacia adelante, puedo irme hacia atrás. Esto sucede mucho en el ambiente de desarrollo cuando buscamos compatibilidad. Hay algunas que sean compatibles directamente con, digamos, la última versión, no necesariamente es compatible con otros de las librerías que son parte
del producto que pueda estar creando. Entonces, si tengo conflictos, podría irme a una versión anterior, obviamente siempre buscando un poquito la documentación y ahí me van a hacer las recomendaciones del caso. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? tcconfig, la parte de TypeScript, ¿sí? Opciones de configuración de lo que es el TypeScript ya a nivel, digamos así, el comportamiento del lenguaje de programación para esta solución. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? Creo que no. Listo. ¿Qué más tenemos acá? Una vez que ya tengo los archivos base, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Tengo ya el SRC como tal, el código fuente, ¿sí? ¿Qué tengo dentro del código fuente? Tengo una carpetita app, ya la vamos a ver en su momento, y tengo 4 archivos principales. Tengo un primer archivo que es el index HTML, ¿sí? ¿Qué tiene este index HTML? O más bien, recordemos una característica que hablábamos nosotros de Angular, que creaba aplicaciones de SPA o Single Page Application, ¿no es cierto? Una aplicación en una sola página, ¿sí? ¿Cuál es la página donde se va a contener todo, toda la solución de Angular? Esta index.html. Recordemos a la final también que Angular se soporta en los 3 estándares básicos de HTML, que es de web, que es HTML, JavaScript y CSS, ¿sí? Sobre esta paginita que ustedes ven, se va a cargar toda la aplicación que yo tenga. ¿Sí? Para el ejemplo que tenemos aquí en este tipo de proyecto, está mucho más simple, es un index de HTML, simplemente con un componente que ya lo vamos a analizar más adelante, y un texto cargando. Si nosotros revisamos acá, déjenme ver un ratito, voy a hacer algo más pequeño, déjenme ver qué pasó, qué pasó. Solo quiero ver dónde se me apuntó. Ah, acá está. Fork. Vamos a ver si puedo recargar. Bueno, ya está básicamente bajado todo en JavaScript, todo a nivel local, entonces no hay mucho. Lo que les quería mostrar, que era este mensajito de loading que se carga la primera vez hasta que se empiecen a cargar los componentes. ¿Sí? Listo. ¿Qué más tengo junto a este? Tengo un archivito main.ts, que dentro de la estructura de Angular es como nuestra clase main en Java. Desde aquí se despliega la solución y empieza a llamar, digamos, al archivo del motor de Angular para que empiece a cargar todas esas configuraciones de los archivos que habíamos visto anteriormente. Tengo otro archivo que se llama polyfills. ¿Qué hace este archivo? Este archivo lo que me ayuda es con compatibilidad entre diferentes navegadores, ¿sí? Se busca, bueno, se supone que hay estándares HTML, ¿no es cierto? Volviendo a repetir, el JavaScript, el CSS y el HTML como tal, estándares web. ¿Sí? Son estándares porque ya tienen desde la W3C definido el funcionamiento, la lógica, las estructuras, el lenguaje, todo. Y se supone que los navegadores los tienen que asumir tal cual. ¿Sí? Lo hacen de cierta manera, pero así también los navegadores, para diferenciarse uno de otro, en el sentido de ser mejor que el otro, integran particularidades propias del navegador. Entonces, ¿qué es lo que hace este polyfills? ¿Sí? Lo que hace este polyfills es definir en su momento ciertas referencias, ciertas librerías para llegar a alcanzar una mayor compatibilidad del producto que yo estoy haciendo, independientemente del navegador sobre el que se vaya a desplegar, ¿sí? Y el styles CSS, pues la definición de estilo CSS que yo pueda tener aquí, donde pueda decir el tipo de letra, el color, el tamaño de la letra, los fondos, etcétera, que yo quisiera dentro de mi aplicación, ¿sí?
¿Estamos hasta ahí? Listo. Adicional a ese, ¿qué es lo que tengo? Y aquí viene ya una estructura propia de, más bien no propia, sino estructura ya a nivel de las interfaces que yo voy a ver dentro de mi aplicación. Angular está estructurado básicamente desde algo que se conoce como componente, ¿sí? Que es como que la seccioncita que va a armar la solución de mi aplicación. Puede verse como lo que fuera una página, puede verse como una parte de una página, una parte de una interfaz, se conoce como componentes. Y Angular trabaja en función de estos componentes, ¿sí? Un componente va a tener una estructura básicamente de 3 archivos. Un archivo CSS, un archivo HTML y un archivo JavaScript ya reescrito, digámoslo así, en TypeScript, ¿sí? La evolución de JavaScript. Pero a la final, ¿qué es lo que vuelvo a tener? Los tres estándares web que existen. El HTML, el CSS y el JavaScript. Bueno, este es la extensión del archivo por lo que utiliza TypeScript, esta evolución de JavaScript que les mencionaba hace un momento. En el documento de HTML, ¿qué es lo que vamos a tener? El contenido o el texto, los componentes, la parte que va a ver el usuario, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí yo tengo básicamente un párrafo que tiene este texto, ¿no es cierto? Yo podría poner algo más, por ejemplo, un H1, conociendo un poquito de HTML, ¿no es cierto? Por decirlo, y aquí pongo, por ejemplo, UPS, ¿sí? Tengo un título para mi contenido. Puedo tener aquí la parte de un formulario, puedo tener, por ejemplo, la parte de una imagen, ¿no es cierto? Haciendo referencia a alguna imagen como tal que pueda tener. Por ejemplo, vamos a ver aquí esta de Google. Vamos a ver si puedo coger de aquí, guardar imagen, inspeccionar. Vamos a ver si me puedo robar un poquito la imagen que yo tengo acá. No, creo que está de un estilo CSS. Bueno, pero no nos vamos a quedar con eso. No quería esta. Copiar dirección del vínculo, copiar dirección de la imagen. Me voy a ir acá, voy a poner esa dirección ahí. Que haría referencia a esta imagen. Esto en la parte de la vista, lo que va a ver el usuario, los componentes HTML como tal. ¿Qué más tengo? La parte del CSS, ¿no es cierto? Los estilos, aquí le estoy diciendo, por ejemplo, a esta estructura, a este HTML que yo tengo acá, este párrafo, es este P, darle este tipo de letra, ¿sí? Le puedo decir otra característica, por ejemplo, un font size. Ya esto es un poquito de CSS, lo pueden revisar, luego les puedo compartir unos links para que revisen un poquito más de estos estándares. Por ejemplo, puedo decir aquí el tamaño de la letra, quiero, no sé, 36 píxeles, ¿sí? Y le estaría diciendo que este párrafo tenga un tamaño de 36, ¿sí? Aquí puedo definir los colores, puedo definir qué colores también quiero, digamos así, fonts. No, aquí no es color, sino simplemente color, ¿no es cierto? Y quiero que sea azul, ¿sí? En este componente como tal, esta seccioncita que se va a renderizar. Y luego tengo otro archivo que es la parte de la lógica, en este caso, el archivo TS. Aquí, por ejemplo, ustedes ven una variable nombre, ¿sí? Aquí ya podemos un poquito ir conociendo lo que es Angular. Tiene la variable nombre, tiene un texto. Esto ya refiere mucho a los lenguajes de programación que tenemos. Por ejemplo, pongamos aquí UPS, ¿sí? O la UPS. Ya, es una variable que tiene ya un valor definido. Se vincula a la lógica de una manera bastante directa.
Por ejemplo, ya vamos a profundizar un poquito más. Fíjense en este name que tengo aquí y estos corchetes. Y estas llaves, perdón. ¿Sí? Si a una variable de las que yo defino acá, la pongo dentro del HTML utilizando las llaves, lo que hace es jalarse desde el archivo de la lógica esos valores y presentarlos, pues obviamente, en la interfaz. Y eso es lo que nosotros vemos acá. Esto de aquí. Miren, tengo el hello o la UPS 14. ¿De dónde sacó? Aquí está el hello. Bueno, hello es un componente que ya lo veríamos en su momento. ¿Sí? Tiene el hola UPS 14. Recuerden cuál era el hola UPS 14 si me voy al TS. O la UPS versión 14, que era la versión del Angular como tal. Tengo la referencia a la imagen y por eso se ve la imagen. Le puse un tamaño 36, por eso se ve mucho más grande. Le puse un color azul, por eso lo vemos en azul, ¿no es cierto? En función de lo que hice yo acá. ¿Sí? Yo puedo seguir escribiendo acá en función del código HTML que pueda tener. Déjenme ver un ratito, quiero... Por decir, tengo aquí la parte de nombre, puedo tener mis datos. Por ejemplo, voy a poner, utilizando estilos HTML, voy a poner H2, y voy a poner UPS, voy a poner mis nombres, Cristian y César Lima. Si lo pueden ir haciendo ustedes también, como quien lo van experimentando, dentro de la página que les compartí. Igualmente mi correo, septimbi@ups.edu.es. Y dentro de un párrafo voy a poner docente UPS. ¿Ya? Me voy a la parte de la vista y tengo Cristian Timbi, Setimbi UPS, docente UPS, ¿no es cierto? Esto está desde la lógica. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora si yo quisiera que esto no sea directamente como escrito? Aquí lo vemos nosotros como si fuera constante. ¿Sí? ¿Qué pasa si quiero que fuera una variable? Por ejemplo, puedo poner aquí name, por ejemplo. Ya se me fue. A ver, queremos aquí que ya tengo la parte del nombre. Bueno, utilizamos este mismo que teníamos aquí y voy a poner Cristian. ¿Qué más tenía aquí? Mi correo, email, igual a ps.edu.es. ¿Y qué más tengo? No sé, descripción. Variables que tengo dentro de mi lógica. ¿Qué pasa si las quiero incluir de la parte de la vista? Hago referencia a la variable, por ejemplo, email, pero con la característica de que tiene que ir dentro de llaves. Hice esto, me voy acá y tengo el mismo Cristian Timbi UPS. Vamos, por ejemplo, aquí. Voy a cambiar la variable. Voy a poner, no sé, Septimbi, otro correo que tengo, email.com. ¿Sí? Automáticamente dentro de la estructura del Angular y el motor que tiene, recompila el código y me actualiza la parte de la vista. Si quiero las otras variables, de la misma manera, ¿no es cierto? Una variable
Se refiere de forma muy sencilla. Descripción. Docente UPS, lo que tenía hace un momento. Aquí igual. Name. Cristian Timi. Antes tenía Cisa Lima porque estaba completo y ahora simplemente lo tenemos así. Y hay esta vinculación entre estos tres componentes. La parte de los estilos, la parte de la vista, o los componentes de HTML, y la parte de la lógica. ¿Sí? Una vinculación muy directa, si ustedes lo ven, dentro de los dos, muy diferente a otros tipos de lenguajes, muy diferente a lo que es PHP, si han experimentado con PHP, muy diferente a lo que es, por ejemplo, Java, JSF, si es que hemos trabajado con JSF. ¿Sí? Esto es mucho más simple, mucho más directo. Refiero a las variables, por detrás está el motor que vincula al uno con el otro, la llamada, el get, el set, por decir así, en función de lo que se necesite. Aquí simplemente estamos mostrando, está recuperando las variables y las está mostrando, ¿sí? Tenemos alguna consulta, por ejemplo, aquí. ¿Qué otras cositas podemos nosotros ir experimentando aquí? Que es importante. Ya vimos un poco de las variables, ¿sí? Estas variables bastante sencillas, ¿no es cierto? Y vimos esta estructura básicamente de un componente. Esto es un componente base. A más de estos componentes base, para ver un archivo más que hay dentro del, digamos así, este proyecto Angular, tengo el app módulos. El app módulos es lo que hace la referencia a la estructura base de mi proyecto, donde básicamente le dice cuáles son los componentes con los que va a trabajar, ¿sí? Cuáles son las librerías de las que se va a nutrir, cuáles son las herramientas de las que se van a utilizar, ¿sí? Recuerden en las diapositivas que estábamos viendo hace un momento, teníamos la parte cuando hablábamos del Angular Platform y teníamos varios iconos y yo les decía, estos son el conjunto de herramientas que hay, que son parte del framework de Angular, ¿sí? Una de las que yo les decía que eran las más importantes y por la que muchos utilizan Angular es la parte del forum, son los formularios, ¿sí? Aquí yo en el app módulo le digo, ¿cuáles de esas herramientas, que son las que veíamos hace un momento, voy a utilizar dentro de mi proyecto? ¿Sí? Aquí tengo la parte de los formularios y tengo la parte de la navegación. ¿Qué otros componentes? Esto a nivel de módulos, librerías, digamos así, los APIs que voy a utilizar, esas funcionalidades, esas herramientas que les mencionaba. Aquí. Luego, ¿cuáles son los componentes que son parte de mi proyecto? El app component, este nombrecito que ustedes ven aquí, vamos al appcomponent.ts y hay cierta definición en la nomenclatura de los archivos. Me voy al app component y miren, aquí está el class app component. Y lo estaba refiriendo aquí. Dice use o quiero que este componente sea parte del proyecto. ¿Y es para qué? Para que luego el motor lo identifique y yo pueda, a nivel de los flujos, de la lógica de la navegación, referirme a estos componentes y él, como ya los identifica, pues los pueda renderizar, porque ya tiene la referencia en dónde están y lo que conlleva esto. Sí, esto un poquito en esa lógica. Hello Component, justo si usted le ve, Hello Component, siguiendo la misma lógica, tengo otro componente aquí. Este incluye en un solo archivo la vista, los estilos y la lógica. Tengo este componente acá, mucho más organizado, 3 archivos diferentes, otra forma del mismo componente en uno solo. Yo recomiendo a los que son 3 archivos. Con uno solo también se puede hacer, pero diferencien un poco lo que hay aquí. O asociemos más bien. Tengo la parte de la lógica, que referiría al componente S, lo que tenía acá. Tengo también aquí, le digo, el selector es el nombre, el identificador dentro de la vista. Ya vamos a testear esto a continuación. Tengo la parte del template o la salida HTML. Aquí tengo, por ejemplo, un H1.
hola, y el nombre. Esto tiene una relación directa con el app component HTML, que tengo salida HTML. Aquí tengo la misma salida, pero dentro de una variable. Tengo la parte de estilos, ¿sí? Estilos, colores, tipos de letra, fuentes, etcétera, que haría relación, en el otro caso, lo que fuera el archivo appcomponent.css. ¿Sí? Tengo lo mismo en los dos. ¿Ya? Pero nos vamos a centrar nosotros en esta parte de aquí. Vimos la partecita de las variables y vamos a seguir trabajando un poco sobre estas mismas variables como para ir aprendiendo qué más se puede hacer dentro de Java. ¿Sí? Por ejemplo, vamos al caso de, tengo las variables simples, que fueron las que vimos este momento. Puedo tener otras variables de tipo arreglos, ¿sí? Puedo tener objetos también, como lo que son los objetos en Java. Igualmente los puedo manejar aquí y los vamos a ver. Antes de verlos, una característica, si vieron, si notamos, es que las variables no necesariamente tienen que definir el tipo, ¿sí? Aquí varía un poquito lo que es TypeScript, lo que termina siendo Angular, TypeScript básicamente, de lo que son otros lenguajes más formales como Java. Nosotros en Java debíamos declarar el tipo y para poder utilizar la variable. Acá no es necesario. El motor lo que hace es, en función de la variable que está, asume el tipo que es y trabaja con la variable. ¿Sí? Aquí él identifica que esta es una cadena de texto, pues y obviamente le va a tratar como una cadena de texto. Si yo pusiera, no sé, simplemente, ¿sí? Él va a identificarlo, en este caso, como un número, de la misma manera. ¿Qué algo también podemos nosotros ver aquí? ¿Sí? Tengo las declaraciones de las variables. Tengo, por ejemplo, el punto y coma. Tengo punto y coma acá, tengo punto y coma acá. Antes en los dos tenía punto y coma. ¿Sí? Pero los otros ahora ya no están con punto y coma, pero sigue funcionando. Miren, voy a cambiar acá. Si Salima, se actualizó la parte de la vista, pero la aplicación sigue funcionando. ¿Puedo tener punto y coma? No puedo tener punto y coma, ya. Más bien esto se relaciona mucho a las buenas prácticas de programación. El TypeScript es mucho más libre, mucho más ligero, digamos, entre comillas, buscan ellos ser más prácticos, nos quitan mucha de la formalidad, pero dentro de las buenas prácticas de un programador más bien está el ser mucho más ordenado, ¿cierto? Una buena práctica a nivel de programación fuera que yo declare los tipos explícitamente, esto para mantenimiento del código en lo posterior, no tanto por el entendimiento del motor, porque el motor lo va a entender fácilmente en función de reconocer qué es lo que está al lado, ¿sí? Yo podría poner aquí de qué tipo es de tipo string, es de tipo string, ¿no es cierto? Es de tipo string, es de tipo numérico y el valor. Y si ven acá, sigue igualmente funcionando. Quiero manejar todo con punto y coma, quiero manejar sin punto y coma, pero ya me defino yo como buena práctica cómo voy a manejar. No es que aquí voy a poner punto y coma, acá no, me olvido, sino ya es organización y limpieza del código o clean code, que también se llama dentro de lo que es la programación. Sí, vamos a ver otro tipo de variables como para ir avanzando con esto y ver otras primitivas también que hay. Sí, voy a irme, por ejemplo, a una variable de tipo, no sé, productos. Igual, va a ser un arreglo. ¿Sí? Dentro del arreglo, podría yo ir definiendo objetos. Un objeto puede ser como una clase o puede ser simplemente algo como esto, una definición de diferentes propiedades clave-valor dentro de una llave que se entendería como un objeto. Yo voy a decir aquí, por ejemplo, les voy a mostrar.
el producto tiene un code, ¿cierto? Y que fuera P001. Tiene un nombre que fuera, no sé, un televisor. Aquí sí utilizo la coma porque tengo que separar cada una de las variables. Y tengo, por ejemplo, un precio. Por ejemplo, tengo un producto. Estamos ahorita definiendo como constantes. Voy a poner el 002. Aquí puedo tener, no sé qué, pongamos otro televisor de 55, 55. Vamos a ver si puedo hacer esto, 55 pulgadas, si me identifica, sí. Pongamos acá de 32 pulgadas. Sí, tengo básicamente dos productos declarados dentro de mi lógica. Sí, esto ya es como que fuera un arreglo. A la final hay dos objetos aquí. ¿Sí? Si yo tengo ya objetos, ya vimos la manera de cómo llamar una variable, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si ahora pongo yo esta otra variable que se llamaba products? Vamos a ver qué sale. Me dice que tiene objetos. Voy a irme con esto abajo para ver mejor. Object, object, object. Básicamente todos objetos. ¿Sí? Puedo implementar otras funcionalidades que hay dentro del Angular. Ya vimos la parte de recuperar las variables. Ahora, por ejemplo, lo que se conoce como pipetas, ¿sí? O directivas, también dentro de Angular, que es una funcionalidad que posibilita el cambio de un dato en función de un formato dado, en función del formato que dice la pipeta. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, yo tengo productos y le voy a utilizar la pipeta llamada JSON. Digo que ese producto, esa colección, quiero que se presente en formato JSON, utilizando esta directiva JSON. Y vemos qué es lo que tengo acá. Los objetos que tenía, pero en formato JSON. ¿Sí? Listo. ¿Qué más vamos a ver? ¿Qué otras funcionalidades hay dentro del código? ¿Sí? Aquí trabajamos inicialmente un poquito desorganizados, no tanto en función de la práctica de programación, sino para identificar y conocer un poco más del lenguaje. Tengo los productos, ¿sí? Otra primitiva que yo tengo, por ejemplo, se conoce como el ng-for, ¿sí? El ng hace referencia a la parte de lo que es el not como tal. El Node.js, que es sobre el que corre el Angular. Y aquí vamos a hacer, voy a listar, por ejemplo, los datos de los productos utilizando listas. Listo. Dentro de la parte de la lista, vamos a utilizar la primitiva ng-for. ng-for. Esto es como un bucle, como un for a la final que nosotros conocemos. Pero para que sea identificado dentro del Angular, el ng-for tiene que tener la estructura asterisco ng-for. Igual, y a la declaración, entre comillas, del bucle. ¿Cómo declaramos nosotros la parte del bucle? Tengo la palabra let. Let es una palabra reservada para declarar variables. Tengo dos tipos básicamente de variables. Unas que son constantes,
¿sí? Que generalmente se define un valor y no cambia. Ahí utilizo la palabra reservada cons. Y otras, en cambio, cuando la variable puede variar, puede cambiar constantemente de valores, ¿sí? Se utiliza el let. Tengo el let y el cons, ¿sí? Es como una declaración en Java, como que yo pusiera el int para decir qué tipo es, ¿sí? Tengo, por ejemplo, let, el nombre de la variable que voy a obtener un producto. ¿Y de qué? De la colección que yo quisiera leer. La colección en este caso es productos. Products. Ahí está. ¿Sí? Esta es una variable nuevo. Puede llamarse P. Puede llamarse products como estaba. Y de productos. ¿Sí? Si hacemos relación un poquito a lo que fuera Java, es como que yo en Java hubiera puesto, digamos, int n, dos puntos, números, ¿no es cierto? Obviamente dentro de la declaración como tal, del for, por decirlo así. Aquí es en cambio de esta forma, let, el nombre de la variable que va a iterar, ¿sí? Que va a tomar cada uno de los objetos de esta colección. Y luego simplemente una vez que tengo la variable del producto, pues yo ya podría poner los datos. Por ejemplo, utilizando lo mismo que vimos hace un momento. Product.name. Bajemos un poquito aquí. Miren, tengo TV 32 pulgadas, TV 55 pulgadas. Junto al TV quiero poner dos puntos, digamos, el signo de dólar y quiero poner el precio. Son dos llaves, product.precio. ¿No es cierto? Y tengo el nombre del producto y el precio. Hagamos que vaya esto junto. Y vemos, ¿sí? ¿Qué más tengo? ¿Qué otras cosas también yo puedo tener? ¿Qué otra propiedad o qué otra directiva yo puedo utilizar? Tengo el NG4, ya vimos la funcionalidad, es para iterar, para recorrer. Lo utilizamos mucho en la vista cuando tenemos colecciones y queremos mostrar, digamos así, saco de una base de datos y quiero mostrar los contactos, las personas, los productos, lo que fuera. ¿No es cierto? Otra directiva que también tengo y me va a servir mucho, por decir, hay una adicional que se llama ngIf. En cambio, pues esta, ¿qué es lo que tiene? Lo que fuera un condicional, ¿sí? Aquí me va a decir, no es nf, sino es ngIf, ¿sí? Si el valor de esta función es verdadero, como que continúe o implemente ese componente, ¿sí? Si por ejemplo aquí es true, muestra. Si es que es false, no muestra. Obviamente la condición que yo podría poner, aquí ya empiezo yo y puedo trabajar con las variables. Yo, por ejemplo, tenía, ¿qué pasa si digo, a ver, ¿qué tenía aquí? ¿Qué edad tenía yo? 18 años. Voy a decir, ¿qué pasa si ngIf, sí, age es mayor a 18. En este caso, muestra o no muestra, no. Si te digo mayor a 8, muestra, porque la age es 18, mayor a 8, ¿cierto? Tengo un condicional. ¿Sí? Y obviamente en función de eso sigo manipulando la parte de la vista. NG4, NGIF, la forma de cómo mostrar variables. La pipeta en este caso realmente no se utiliza a nivel ya de una aplicación como tal, porque no voy a mostrarle al usuario de esta manera, voy a mostrarle siempre ya mucho más elaborado, pero para depuración, para ver qué es lo que me está devolviendo, pues lo puedo utilizar. ¿Sí?
Listo, vamos a seguir viendo otras propiedades más que hay para manipulación de los datos que tenemos. ¿Sí? Vamos a ver si puedo subir un poquito. Ya, vimos el NG4, vimos el NGI. ¿Sí? Vamos a ver eh, algo más. Vamos a ver, yo tengo, ya, tengo la imagen, ¿no es cierto? Listo. Una imagen podría tener un título, ¿sí? Generalmente en una imagen ponerle el texto alternativo que conocemos nosotros a la imagen, tenemos la variable alt. Yo en la variable alt puedo poner aquí el texto, ¿no? Esto se utiliza desde la parte de accesibilidad, por ejemplo, en algunos casos. En otros casos, en relación a qué pasa si la imagen no se cargó, porque desapareció la imagen, porque el internet está lento, el alt sería el texto que se va a mostrar para que sepa que ahí estuvo algo. Voy a poner logo, Google. Si aquí está, bueno, no se ve directamente el alt, generalmente debería mostrarse en input este texto. Déjenme ver, bueno, voy a comentar esto porque me está utilizando mucho espacio. Docente UPS, también ya vimos de estos, no tiene mucho sentido eh, usarlos cada vez. Ya, vamos a ver si puedo ver nuevamente. No puedo ver. Voy a ver si puedo utilizar el inspeccionar. El inspeccionar en el navegador viene ya directamente en el Chrome o igual en el Firefox, lo que fuera. Es una herramientita para la parte del desarrollo web que me permite manipular de alguna manera explorar el DOM que termina siendo la estructura, el contenido que está detrás de una página web. He utilizado esta opción de inspeccionar, se me abre esta herramienta del navegador orientada a los desarrolladores web, ¿no es cierto? Y veo aquí el código HTML de esta imagen. ¿Qué me dice aquí? La imagen tal, cuál es la fuente de la imagen y tiene el alt GL logo Google, que es el texto alternativo. Sí, realmente no, creo que por lo que está embebida dentro de otro navegador, no se lo puede ver al texto alternativo, pero aquí vemos que dice logo Google, ¿no es cierto? Si yo quisiera que ese texto alternativo fuera una variable, ¿qué es lo que quisiera? Pongo aquí, por ejemplo, no sé, alt eh, img igual a logo google.com. ¿Ya? Si yo quisiera que este texto se vea aquí, digamos que es un texto que viene de una variable, viene de la base de datos, de lo que fuera, ¿no? ¿Cómo haría yo para que ese texto de esta variable que estaba aquí se vea acá? Ya no quiero que esté el texto, sino quiero que esté lo que viene, lo que está en esa variable. ¿Cómo podría ser? En función de lo que hemos estado viendo. Las llaves. Probemos a ver con las llaves si es que eso funciona. Vamos aquí. Probemos. A ver, ¿cómo era? Llaves. ALT. IMG creo que estaba, ¿no es cierto? ALT e IMG. ¿Sí? Vamos a ver. Voy a irme un poquito para acá. Seguimos. ¿Dónde estaba la parte de la imagen? Ya. Y tengo, ¿no? Logo google.com. ¿Sí lo logran ver? Sí. ¿Ya? Funcionó, ¿no es cierto? Si yo requiero el valor, pues entre llaves.
Ante esto, cuando son variables, también se lo puede hacer de una forma diferente. Voy a copiar, vamos a tener dos imágenes para ver las dos formas que hay. ¿Por qué les indico las dos formas que hay? Porque cuando ustedes empiecen a explorar código, cuando empezamos a construir aplicaciones basándonos en código que existe, pues vamos a identificar ciertas cosas y como para saber por qué están. Otra forma que yo tengo, ¿qué pasaría si yo pongo directamente esto? ¿Qué se va a imprimir como alt dentro de esa primera imagen? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ALT imagen, ¿cierto? Que no es la variable. Si quisiera la variable, como hicimos en el segundo caso, le pongo entre llaves. Pero también existe esta funcionalidad de aquí. Vamos a ver. Denme un segundito. Quiero ver dónde se me perdió. Aquí están las dos imágenes. Fue la una junto a la otra. Miren, tengo, a ver acá, logogoogle.com y también logogoogle.com. Pero, en el un caso, utilicé los corchetes junto a la propiedad. Eso le está diciendo que el valor que va a tomar esta propiedad es una variable. ¿Sí? Y él va a entender que lo que tiene adentro ya no es un texto, sino es una variable. Y quiere que le haga un get. ¿Sí? ¿Estamos claros en esta parte? Sí. ¿Qué pasaría si en cambio, por ejemplo, la misma forma? Esto va a ser una imagen. Le voy a poner acá. Vamos a poner img igual a esto de aquí. Y quiero que esta imagen de aquí sea una variable. Porque está dentro de la lógica. Utilizo los corchetes. Y ahora es... Sí, aquí están las dos imágenes, si ustedes ven. Tomando de la lógica IMG. Las dos imágenes. Pero tomando desde la parte de la vista. Perdón, desde la parte del archivo TypeScript. ¿Sí? Con esta propiedad. Cuando veamos los corchetes atados a una propiedad es para que haga un get al valor que viene junto. Cuando veo en llaves, es como que fuera un texto en cualquier parte, porque ustedes lo ven, en cualquier parte está esto, la variable, pero yo quiero que sea una variable, le pongo entre llaves. ¿Sí? Y eso tiene el get. Ahora, ya tengo la parte del get, recupero variables. ¿Qué pasa si yo quisiera hacer un set? ¿Cuándo necesitamos hacer un set? ¿O en qué momento vamos a requerir la parte de los sets? Ya cuando trabajamos, por ejemplo, nosotros con formularios. ¿Sí? Voy a crear un formulario.
Ya no quiero dos logos, con uno es suficiente, ya no quiero el texto UPS, ya no quiero el starting heading, alguna cosa, simplemente el hola, está muy bien. ¿No es cierto? Vamos a crear un formulario aquí. Un formulario haciendo relación a la parte de HTML. Este código que vamos viendo un poquito, pues lo escribo para ir un poco, digamos así, identificando el código HTML. Luego les compartiría un poco más bien, referencias de dónde pueden averiguar, estudiar un poquito más de HTML. O también ya la forma también de construir las páginas muchas veces es tomándonos código, ¿no? Que hay y reescribiéndolo y modificando en relación de lo que necesito. Pero claro, está concibiendo que yo ya sé lo que tiene ese lenguaje por detrás, ¿sí? Si acaso tengo un formulario para lo que es HTML. Los formularios dentro del web lo que me permiten es, pues, obviamente, posibilitarme los campos de entrada para que el usuario, pues, pueda ingresar alguna información, ¿no es cierto? Dentro de los formularios yo tengo, por ejemplo, las etiquetas, que son los labels, ¿no es cierto? Y tengo el valor, vamos a poner, por ejemplo, que estábamos creando productos, ¿no es cierto? Código de producto. Quiero la caja de texto para el código del producto. Y aquí utilizo el de tipo input, ¿cierto? Ya. Y lo pongo acá. Si vemos en la parte de la vista, voy a ocultar un momento esto. Ya, estamos solo sobre el archivo. Tengo el código y la caja de texto que vemos ahora, ¿cierto? Todavía no le vamos a dar código, nombre, otro input. Es importante también que yo siempre en las etiquetas en código HTML considere abrir la etiqueta, cerrar la etiqueta, ¿no? Esto como buenas prácticas en código. No me va a dar error, no es que no me va a mostrar el código en el HTML, pero dentro de esto de código limpio, pues se entiende pensando en un mantenimiento posterior. Es una buena práctica. Tengo nombre y ¿qué más tenía? Tengo el precio. Listo. Tengo el formulario. Quiero hacer un salto de línea. Ahora nuestra interfaz es bastante pobre. Ustedes obviamente en el internet han visto formularios, digámoslo así, mucho más bonitos, mucho más elaborados, que por detrás tienen CSS, capas, etcétera. Ya luego vamos a ver un poco de lo que es plantillas el día de mañana y hacer nuestra estructura mucho más elaborada, mucho más profesional. Pero ahora lo que nos interesa es conocer un poco de manipulaciones, estas propiedades, estos caracteres, digamos así, que nos ayudan a vincular la parte de la vista con la lógica, ¿sí? Listo. Tengo el nombre, el campo de texto, tengo el nombre, el campo de texto, ya. Tengo los tres campos de texto. Puedo poner, por ejemplo, un botón. Creo que esto no es así, es así. Y vamos a poner aquí, guardar. ¿No es cierto? Ya tengo como que mi interfaz. Ahora quiero manipular o quiero interactuar con esta funcionalidad de aquí. ¿Sí? Dentro de las propiedades, generalmente la caja de texto tiene una propiedad que se llama value. ¿Sí? Aquí yo pongo, obviamente, el valor. Y puedo poner el valor, no sé, código, ya. Y tiene el valor, ¿no es cierto? Aquí también puedo poner value, no sé, otra vez la televisión. Y se ve, ¿sí? Automáticamente igual me recupera, simplemente me está construyendo lo que es la interfaz. ¿Sí? Listo. Pero aquí yo podría decir, bueno, muy bien, quiero recuperar una variable. No sé, me voy a la parte de la lógica. Y voy a poner aquí código.
2 puntos, no sé, P009 tal. Me voy acá y digo, muy bien, no quiero el 98, quiero el code, pero quiero que sea una variable. Sí, se llamaba code. Porque medio indefinido que él no entiende esta parte, me quiere ganar. A ver, vamos a ver si yo pongo lo contrario. No recupera de acá. ¿Está mal escrito? No, está mal escrito. Code, no tengo dos, no tengo dos. Vamos a ver si puedo poner aquí age. Age si me coge email. Si me coge porque code no cogió. Puede ser que es una variable reservado. Pongamos ID. Pongamos ID. Debe ser una variable reservada, ¿no? M. Profe, ¿no M. es porque no está el igual en vez de los 2 puntos en el code? Ay, toda la razón, muchas gracias. Sí. El 2 puntos era para el tipo, pero me estaba dando error. Me imagino, no sé por qué hasta renderizaba. Tengo la M, sí, tengo el code. Tengo el code. Y está, ¿no es cierto? Pero bueno, aquí, ¿qué es lo que tengo a la final? Puedo recuperar de cierta manera las variables, ¿sí? Pero en este caso ya no me interesa eso, porque ya no necesito yo solo recuperar, sino también, como ya es un formulario, necesito que esto se vincule con la parte de la lógica, más bien yo guardar esas variables o llevar esas variables a algún lado, ¿no es cierto? Entonces aquí ya no vamos a utilizar el code, ya no vamos a utilizar el value, ya no vamos a utilizarlo de esta manera. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a manejar? Una propiedad más que se llama ngModel. ¿Sí? Este ngModel un segundito. Este ngModel es parte de las directivas, como las teníamos el ngFor, el ngIf, pero tiene la característica de que va a referir a lo que fuera una variable. ¿Cuál es la variable? Vámonos en este caso acá. Ahora sí voy a tener el code de tipo string. Digamos, vacío. ¿Qué más tengo? Código, código, código. Nombre. Dos veces tengo nombre. Ya. Me voy acá y tengo la variable. Que fuera
code. Vamos al mismo caso acá. No se ve. Creo que se pausó la compartición. Ahí estamos. ¿Se ve mejor ahí? Creo que sí. Sí, sí. Ahí sí. Vamos acá. NG model. Igual. Aquí creo que algo me confundí. Pero bueno, vamos. Ya les indico código name product. Y aquí era, ¿cuál era? ¿Cuál era? Precio. Denme un segundito, por favor. Tengo las variables. ¿Sí? Bueno, aquí solo me confundí, no era el asterisco, sino es la llave. Este momento me debe estar dando error, por eso es que no se renderiza nada. Déjenme ver si se... Bueno, aquí no se ve el inspeccionar porque no tiene esta funcionalidad de la consola, este módulo de aquí. Pero bueno, aquí ahorita, este rato me está dando un error porque me faltan propiedades dentro del campo de texto. La propiedad que me falta es el nombre. Tengo que darle un nombre, por ejemplo, txt code. Igual acá, name, igual a txt name. Y acá, name, igual txt precio. ¿Ya? Esto lo que hace, ya decíamos que, ¿qué hacía el corchete? Un get, ¿no es cierto? Si vamos a eso, yo voy a poner, por ejemplo, aquí código P. Y tengo al lado de acá, tengo el producto TB, TC, digamos ahí. Igual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con el corchete, ¿qué hacía yo? El get, ¿no es cierto? Dejémosle en esta primera parte ahí. Veamos en el botón. En el botón, bueno, aquí... vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Guardar, guardar, guardar. ¿Cuál fue el evento para un botón? Yo en el evento de un botón tengo un clic. ¿Sí? Y la idea es que llame a un método. ¿No es cierto? ¿Cuál fue el método? Si me voy a la parte de la lógica, voy a poner aquí un método que se llame, por ejemplo, a ver, ¿qué estoy viendo mal? Ya. Add product. Aquí los métodos básicamente TypeScript se define simplemente el nombre del método. Si yo quisiera poner que me devuelva algo, 2 puntos y el tipo de valor que quiero que devuelva. Si no devuelve nada, simplemente le pongo así como está. Tengo el método addProduct. ¿Sí? Si yo quiero que mi vista se vincule con ese método, es bastante sencillo. Le pongo el nombre del método dentro del paréntesis, pero esto, si recordamos, en su contexto inicial funciona como que fuera un texto simple, como si estuviera ensamblando mi página HTML. Pero como aquí yo quiero que tenga vinculación con la lógica, tengo que utilizar estas directivas que estábamos viendo, las llaves, los corchetes, ¿sí? Y existe otro más. Las llaves que utilizamos, la doble llave y el corchete, lo que hacen es un get. ¿Sí? Pero tengo otro
¿Qué es, en cambio, los paréntesis? Esto hace, en cambio, lo contrario. Llama, envía, setea. Lo que fuera la lógica que tengo al otro lado. Los llaves y las corchetas, el corchete recuperan, como que hacen un get. Los paréntesis, en cambio, van en el otro sentido, que llegan a la parte de la lógica, llevan algo o la van a llamar. En este caso tengo el add product, ¿sí? Le voy a poner una lógica simple aquí. En el add product quiero que la variable código, this.code, sea igual ahora a this.code más this.code. ¿Ya? Vamos a ver qué sucede si yo llamo esto de aquí. Recuerden que hacía el clic, simplemente llamaba este método. Vamos a ver aquí, guardar. Y le agregó el nuevo valor. Guardar. Y guardar. Yo pongo cualquier cosa aquí. Guardar. Y de nuevo va las P's. Borro, pongo un 8. ¿Por qué creen que siempre pone el mismo valor? Siempre es P98, 98 y P98, 98, P98, P98, P98. Yo pongo algo, pero él sigue tomando el P98, 98 bajo esta lógica. ¿Qué creeríamos que está pasando? Concatena el string. Simplemente, más que compartirle en string, lo que pasa es que, miren, ¿qué es lo que hace aquí? La variable código, ¿cuánto vale? P98, 98. ¿No es cierto? Voy a cambiarle algo, P9. Ya. Aquí el rato que cambié es como que refresca todo. ¿Ya? Y luego tengo el botón. Llame al botón Add Product. Llama acá. Y dice que el código va a ser igual al código más el código. Por eso si yo hago esto, P9, P9. ¿Cuánto vale ahora código? P9, P9, P9. ¿No es cierto? Si vuelvo a aplastar, es el mismo P9, P9 más P9, P9. Porque lo vuelve a sumar. ¿Sí? Pero, si yo pongo aquí 89, y el rato que hago guardar, ¿por qué creen que él no hace 98 más 98, sino vuelve P9, 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 P9? Porque el code tiene un valor por defecto. El code tiene un valor por defecto y además yo no le estoy diciendo en ningún momento que el valor que esté escribiendo el usuario quiero que se vaya a la lógica. Recuerden, ¿qué estábamos haciendo aquí? El paréntesis que hacía solo hace como un get, como que recupera el valor que está ahí. Pero no le estoy diciendo llévese ese valor a la lógica para que vuelva a trabajar con él. ¿Qué decíamos que hacía el paréntesis? Manda los valores. Este podríamos decir manda los valores o tiene la comunicación para el otro lado. Si en esa lógica yo hago entonces ahora esto, hago esto y hago esto, vamos a ver qué sucede. Ahora sí ya cambia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora el código que yo estoy escribiendo en la caja de texto se hace como un set a la variable. Y la variable ya no vale P9, vale el valor que yo ponga aquí. Pongo 6. El momento que llega el método, dice thisCode, que es la variable, es igual al valor que tenía 6, más otra vez un 6. Y por eso hace el 66. Si vuelve de nuevo, fuera 66 y 66, y obviamente me hace 6, 6, 6, 6. Pero si yo cambio y pongo
2, ahora la variable ya no vale 6666, sino vale 2. ¿Sí? Por los corchetes, por los paréntesis. Aquí tengo el get y el set de una manera muy sencilla. ¿Qué característica también tengo yo dentro del Angular? ¿Sí? ¿Qué otra característica también tenemos dentro del Angular? Pues simplemente que tiene él una comunicación, digámoslo así, automática con la parte de la lógica. ¿Sí? No es necesario ni que yo haga clic en el botón guardar para que el valor se vaya al archivito TS o donde tengo la lógica. Automáticamente cuando cambia el valor a nivel de la vista, ya la variable también cambió sin necesidad de que yo haga nada. ¿Cómo puedo comprobar esto? ¿Qué pasa si luego del botón, por ejemplo, pongo esto? Code. Tengo el P9. Miren, hago un 9 y automáticamente abajo, luego del guardar, está el 99. ¿Sí? Es como que fuera en línea. ¿Sí? Algo más también, no sé si se fijaron. Yo el momento que hice el add product, ¿sí? Le dije discode igual a discode más discode. La variable code cambió y en ningún momento yo le dije mándeme a actualizar nuevamente el campo de texto txt code. Nunca le dije nada de eso. Él automáticamente cambió el valor y refresca en la vista. ¿Sí? Vamos a hacer algo adicional a esto. ¿Sí? El add product, la idea fuera que me guarde los productos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo hago this.products? Déjame ver si cuál era aquí. Punto. Push. Y aquí quiero esto de aquí. Quiero poner una variable más. Pero aquí quiero que vaya this.code. This.nameProduct. Y this.precio. ¿Qué es lo que me dice? Me dice que estoy poniendo 2 veces las llaves. ¿Ya? Listo, tengo P9, vamos a utilizar aquí que, no sé, quiero una bicicleta. P tal, bicicleta. Precio $500, ¿sí? Hago guardar. Y miren lo que sucedió arriba. El for también ya lo actualizó. Voy a poner tal, una licuadora. Precio $100. Guardar. Y se refrescó la parte de la vista. Automáticamente, básicamente lo que hace es renderizar todo lo que tiene. ¿Sí? Listo, hemos visto un poquito la parte de lo que era Angular, hemos visto la parte de la estructura de un proyecto y hemos trabajado un poco entre la vinculación de la vista con la lógica y estas principales directivas, digámosle de alguna manera, para poder manipular los datos. ¿Sí? Vimos de una manera desorganizada esta parte de codificación, pero el único objetivo era relacionar de una manera más rápida cómo se vincula la parte de la vista con esta parte de la lógica, ¿sí? Y en su momento llegar a tener en una clase tantas variables, digamos lo que estamos viendo aquí, ¿sí? No es nada práctico, no es nada organizado, no es nada limpio, no es nada bonito,
puedo decirlo de alguna manera. Aquí ya empezaríamos a trabajar realmente con lo que son objetos, ¿sí? Ahí, por ejemplo, manejamos otro concepto. Voy a hacer aquí, voy a crear una carpetita. Bueno, quiero que sea aquí. Una carpeta, yo le voy a poner domain. Dentro de un poquito de las prácticas, de cómo manejamos acá. Voy a crear un archivo que se llame, por ejemplo, no sé, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Producto. Product.ts. ¿Sí? Y voy a crear aquí como lo que terminaría siendo una clase. Export. Aquí defino la clase. Producto. Y voy a poner las variables code de tipo string, name de tipo string, precio de tipo number. ¿Sí? Listo. Me voy al lado de acá. Y digo, yo no quiero código nombre producto. Quiero un producto. De tipo product. Y aquí adicionalmente, si ven en la parte superior, me hizo el import a ese archivito, a esa clasecita que tenía aquí. Ya tengo el producto. Ahora en la parte de la vista, ya no voy a trabajar con code, sino voy a trabajar con product.code. Creo que está bien escrito, si no estoy mal, product, ¿sí? Product.name. Ya no hay la variable code. ¿Dónde más está el código? ¿Por qué no me encuentro el código? Ah, creo que acá. Ya no es código. Ya no quiero que me haga el push. Sino quiero que me agregue el list.product. No puedo ver muy bien aquí los errores todavía. Aquí me puede decir que esto es nulo. O al new product. Igual como Java. Si no está declarado, para él es como que no existe y no puede hacer referencia a los diferentes objetos. ¿Sí? Y tengo acá. Me voy a, no sé, ¿qué puede ser? Licuadora que tengo. Nombre. A ver, aquí era licuadora. PLQ, pongamos aquí, por ejemplo, $100, ¿cierto? Guardar. Y lo mismo. Solo que cambiamos un poquito la lógica de esto de acá. Ya no tengo todo ahí mismo. Estas variables igual podría cambiar en su momento, ¿no? Pero ahora tengo esto como un objeto. El paréntesis puede ser, no es necesario como tal. El new también no es necesario acá. Pero relacionando un poquito a Java y para mantener una coherencia mejor y más limpieza en el código, lo respetamos eso que nunca está por demás basarnos en la formalidad que tiene otro lenguaje del que ya dominamos bastante, que es Java. ¿Tenemos alguna consulta hasta aquí? Sí, no.
lo que hemos visto, de alguna manera, pues bueno, es una pequeña introducción a conocer cómo funciona esta parte de Angular, a conocer esta vinculación, sí, bastante, digamos así, simple, ¿no es cierto? Lo que voy a pedirles ahora ya para la clase de mañana, pues bueno, creo que para trabajar, para experimentar un poco con esta plataforma virtual, para conocer las variables, pues bastante bien hasta resolver un poco el conflicto de la instalación en nuestras máquinas. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer para el día de mañana? Realmente no es mayor cosa, los que no tenemos, y es que ya tenemos, pues, en buena hora. Lo que les decía en su momento, yo necesito el Node.js, ¿no es cierto? Instalamos el Node.js en su versión. ¿Cuál es la versión que vamos a instalar? Aquí se recomienda la LTS, que es como que la liberada, la más estable. Esta es la última, pero puede someterse o estar en relación de algunos cambios o lo que fuera. Con la 1616 nos descargamos e instalamos, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos instalar o qué más vamos a instalar? El VS Code, Visual Studio Code, ¿sí? Igualmente descargamos la versión, por decirlo, más estable que tenemos, ¿sí? Ya tenemos el Node, tenemos el VS Code, ¿no es cierto? Y luego, pues ya la parte de la instalación del Angular realmente no es mayor cosa, termina siendo, pues, simplemente ejecutar un comando. Si es que alguien tiene, pues, una versión diferente, voy a mostrarles este momentito la parte de la diapositiva que teníamos. Sí, aquí tengo la forma de actualizar. La instalación del Angular es algo muy similar a esto. Solo que en vez de ng es i o install, cualquiera de los dos. Angular Core, ya no necesito poner @13, ¿sí? Porque me va a coger la última versión, que básicamente fuera la 14. Los que no tenemos instalado este comando. Los que ya tienen instalado es una actualización. Si tengo el 12, tengo que utilizar este comando. A ver, si quiero llegar del 12 al 14, primero tengo que llegar del 12 al 13 y luego del 13 al 14. No puedo irme directamente del 12 al 14. Por eso, en el sentido de lo que está aquí. Este comando primero y luego este otro comando. Eso hagamos, simplemente tratemos de avanzar. Un ratito que les tome ahora o que les tome mañana no es mayor cosa en la instalación. Y ya mañana empezamos a trabajar esto de una manera un poquito más organizada en el código, viendo la parte de interfaces, la parte de plantillas, por decirlo así, y ya creando más páginas, navegando entre páginas y algunos más de los contenidos, bueno, que estaban planteados para el curso. Eso fuera, chicos, por el día de hoy. No sé si tienen alguna consulta, si no, terminaríamos ahí, pues, y les espero el día de mañana. Eh, bueno, Vemos. gracias, ingeniero Cristian, por el taller. Quería comentarles una cosa antes de que se vaya. Si podríamos prender todos la cámara para tomarnos una foto, que quede constancia de los participantes también. No tomará mucho. También para hacerles de acuerdo de que la clase está grabando, así que si alguien se perdió en algún momento o no pudieron seguir o se desconectaron también,